Juicio oral en materia laboral. Título: Procesos que se lleva a cabo en un juicio oral en materia laboral. Presentación: Julio González Blanco, estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En materia del proceso laboral existe la doble instancia. No obstante, la primera instancia se encuentra delimitada por dos fases. Primero, fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un tribunal unipersonal que se denomina Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. Fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio del trabajo. Fase de apelación, donde se conoce la sentencia interlocutoria y la sentencia definitiva. Fase de los procesos extrajudiciales, control de legalidad y recurso de casación. Sustanciación legal, artículo 14 de la LOT. Los tribunales del trabajo se organizan en cada circuito judicial en dos instancias. Una primera instancia integrada por los tribunales de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo y los tribunales de juicio del trabajo. Una segunda instancia integrada por los tribunales superiores del trabajo. Su organización, composición y funcionamiento se regirá por las disposiciones establecidas en esta ley y en las leyes respectivas. Artículo 15 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Los tribunales del trabajo que conocerán en materia en primera instancia serán unipersonales, constituidos por un juez y un secretario, ambos profesionales del derecho. Artículo 16 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Los jueces de primera instancia conocerán de las fases del proceso laboral de conformidad con lo establecido en esta ley. La fase de sustanciación, mediación y ejecución estará a cargo de un tribunal unipersonal que se denominará Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo. La fase de juzgamiento corresponderá a los tribunales de juicio del trabajo. Artículo 17. Los jueces de primera instancia del trabajo ejercerán sus funciones como jueces de sustanciación, mediación y ejecución o como jueces de juicio, según sea el caso. Artículo 18. Los tribunales superiores del trabajo serán colegiados o unipersonales. Los primeros estarán constituidos por tres jueces y un secretario, y los segundos por un juez y un secretario, todos profesionales del derecho. Artículo 19 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Los tribunales del trabajo tendrán un secretario que deberá ser venezolano, mayor de edad, abogado de la República, y será nombrado o removido en la forma y condiciones que determine la ley. El procedimiento. Procedimientos en primera instancia, artículo 127 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Toda demanda que se intente ante un tribunal del trabajo de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución se presentará por escrito y deberá contener los siguientes datos: nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado. Si el demandante fuera una organización sindical, la demanda la intentará quien ejerza la personería jurídica de esa organización jurídica conforme a la ley y a sus estatutos. Segundo, si se demandara a una persona jurídica los datos concernientes a su denominación, domicilio y los relativos al nombre y apellido de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales.
Tercero, el objeto de la demanda, es decir, lo que se pide o se reclama. Una narrativa de los hechos en que se apoye la demanda. Quinto, la dirección del demandante y del demandado para la notificación a la que se refiere el artículo 130 de esta ley. Cuando se trate de demandas concernientes a los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, además de lo indicado anteriormente, deberá contener los siguientes datos. Primero, naturaleza del accidente o enfermedad. Segundo, el tratamiento médico o clínico que recibe. Tercero, el centro asistencial donde recibe o recibió el tratamiento médico. Cuarto, naturaleza y consecuencias probables de la lesión. Quinto, descripción breve de las circunstancias del accidente de la admisión. Artículo 128 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Si el juez de sustanciación, mediación y ejecución del trabajo comprueba que el escrito liberal cumple con los requisitos exigidos anteriormente, procederá a la admisión de la demanda dentro de los 2 días hábiles siguientes al recibo del libelo. En caso contrario, ordenará al solicitante con apercibimiento de perención que corrija el libelo de la demanda dentro del lapso de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, que a tal fin se le practique. En todo caso, la demanda deberá ser admitida o declarada inadmisible dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del libelo por el tribunal que conoce de la misma. La decisión sobre la inadmisibilidad de la demanda deberá ser publicada el mismo día en que se verifique. De la apelación. Artículo 129 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El Tribunal Superior del Trabajo competente decidirá la apelación en forma oral dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo del expediente, previa audiencia de parte. Contra esta decisión será admisible el recurso de casación, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en el artículo 171 de esta ley. En todo caso, si no compareciere el demandante a la audiencia fijada por el tribunal, se entenderá que desistió de la apelación intentada. Artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Admitida la demanda, se ordenará la notificación del demandado mediante un cartel que indicará el día y la hora acordada para la celebración de la audiencia preliminar, el cual será fijado por el alguacil a la puerta de la sede de la empresa, entregándole una copia del mismo al empleador o consignándolo en su secretaria o en su oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. El alguacil dejará constancia en el expediente de haber cumplido con lo previsto en este artículo y de los datos relativos a la identificación de la persona que recibió la copia del cartel. El día siguiente al de la constancia que ponga el secretario en autos de haber cumplido dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del demandado. También podrá darse por notificado quien tuviera
mandato expreso para ello, directamente por ante el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del trabajo respectivo. Del procedimiento de juicio, artículo 154 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Al quinto día hábil siguiente al recibir el expediente, el juez de juicio fijará por auto expreso el día y la hora para la celebración de la audiencia de juicio, dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de dicha determinación. Artículo 155 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, y no podrá ya admitirse la alegación de nuevos hechos. Evacuación. Artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La audiencia será presidida personalmente por el juez de juicio, quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de orden para asegurar la mejor celebración de la audiencia. Oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas, comenzando con las del demandante, en la forma y oportunidad que determine el tribunal. En la audiencia o debate oral, no se permitirá a las partes ni la presentación ni la lectura de escritos, salvo que se trate de alguna prueba existente en los autos o cuyo tenor deba referirse la exposición oral. Esta ha sido mi presentación. Espero haya cumplido con los requisitos de ley.